Bienvenidos a esta presentación de fisiología digestiva de los monogástricos, donde vamos a avanzar sobre distintos temas relacionados con la fisiología digestiva en caninos y en felinos. La función del sistema digestivo está altamente relacionada con la composición de los alimentos que consumen los animales. Esos alimentos están formados por distintos componentes, donde el agua es uno de los principales, obviamente depende de las características de dicho alimento. También la composición mineral es muy importante, ya que el animal va a tener que hacer uso, y ya vimos en otros encuentros donde el animal regula la ingesta de algunos minerales. Y luego vendrían las moléculas orgánicas, ¿sí? Como es el caso de los hidratos de carbono, representados por el almidón, la celulosa y la hemicelulosa. Los lípidos, como es el caso de los ácidos grasos, el colesterol y los fosfolípidos. Y las proteínas, que son un grupo muy diverso de moléculas, de las cuales nos vamos a, o mejor dicho, los animales van a hacer uso de los aminoácidos. También por otro lado están las vitaminas, que son moléculas que, como su palabra lo indica, son vitales para el desarrollo de distintos procesos en el organismo. Ahora bien, ¿qué propiedades tiene el aparato digestivo para tratar de maximizar la utilización de los alimentos y de los nutrientes que estos contienen para que puedan ser aprovechados por los animales? Y lo que vamos a ver es que dentro de las propiedades del sistema va a estar la motilidad, que va a ser obviamente la capacidad de generar movimiento en distintas áreas del tracto para movilizar el alimento y mezclarlo con las distintas secreciones de distintos órganos y glándulas digestivas. Y luego vendría el proceso de digestión en sí mismo, que no es más que partir de una macromolécula y generar una partícula pequeña para que ésta pueda ser absorbida e ingresar, ¿sí?, al medio interno y ser derivada a distintos procesos metabólicos. Al hablar de motilidad tenemos dos grandes finalidades por las cuales se generan patrones mótiles en el tracto gastrointestinal. En primer lugar tenemos los movimientos de mezcla, ¿sí? Donde tenemos movimientos de segmentación, que son rítmicos, y movimientos pendulares, ¿sí? Es como que la víscera, al estar sujeta a un meso, puede generar cierto efecto de péndulo. Y estos movimientos de mezcla no son más que movimientos que lo que generan es una íntima relación entre el alimento y las secreciones de las distintas glándulas digestivas. Ya cuando hablamos de movimientos de propulsión, ¿sí? Como es el caso del peristaltismo, que son movimientos que van desde oral hacia aboral, ¿sí? Bueno, cuando hablemos de digestivo vamos a hablar mucho de esta nomenclatura. Oral sería encraneal y aboral sería caudal. El antiperistaltismo tendría una dirección contraria al peristaltismo, por ende son movimientos que van desde aboral hacia oral. Y por último, tenemos los movimientos en masa, que son movimientos que están relacionados con el reflejo de la defecación, ¿sí? Son movimientos principalmente colónicos. La secreción, vamos a tener dos tipos. La secreción endocrina, nosotros ya vinimos hablando a lo largo de en parte Fisiología 2 y principalmente en Fisiología 1,
donde tenemos hormonas no entéricas que pueden estar generando algún tipo de regulación a nivel del tracto digestivo. Pero más allá de estas hormonas no entéricas, es decir, que están a distancia del tracto digestivo, tenemos las enterohormonas. Esas enterohormonas son hormonas que se liberan de forma parácrina, es decir, en la región, y que van a tener funciones específicas relacionadas con generar el aumento o la disminución de la motilidad o aumentar o disminuir secreciones digestivas. Y la secreción exócrina está dada por las glándulas, obviamente que tienen un componente exócrino, y van a ser secreciones ricas en agua, en electrolitos, en enzimas que van a tener distintas moléculas target a las cuales van a degradar, y compuestos orgánicos que van a tener distintos roles facilitadores de los procesos digestivos o muchas veces ser sustancias de desecho. Sobre todo decimos esto cuando pensamos en la secreción biliar. El proceso de digestión, ¿sí?, que era una de las propiedades que tenía el sistema digestivo, a grandes rasgos lo podemos dividir en dos tipos. Y actualmente podríamos hablar hasta un tercer tipo, que sería una digestión, podríamos decir, biológica o fermentativa, que en estas especies, desde el punto de vista de la magnitud, no son muy importantes, pero sí lo son importantes desde el punto de vista fisiológico para mantener un equilibrio en la sanidad gastrointestinal. Pero de las cuales sí vamos a hablar y en demasía son de la digestión física y de la digestión química. La digestión física se relaciona principalmente, en estos dos primeros casos, con cuestiones principalmente mecánicas, como es el caso de la masticación, es decir, de los movimientos de los dientes que se encuentran en la cavidad oral, y de los movimientos de mezcla que vamos a encontrar a lo largo del tubo digestivo. Un proceso que saldría de esta lógica mecánica es la emulsificación, que la emulsificación es un proceso que se da principalmente a nivel duodenal, donde la secreción biliar, gracias a sus componentes, genera la formación de micelas en el caso de que la ingesta del alimento tenga moléculas lipídicas. Esta formación de micelas va a facilitar la digestión de las grasas porque tiene un rol cooperativo, facilitador de la acción de las lipasas pancreáticas. Y cuando hablamos de digestión química, hacemos referencia a todos los procesos enzimáticos que se pueden dar en la luz del tubo digestivo, en la superficie de los epitelios, o también puede llevarse a cabo dentro de las células del tracto, como es en el caso de los enterocitos. La digestión y la absorción son dos propiedades que trabajan en tándem, ¿sí? Nosotros vemos a lo largo de fisiología que hablamos de respuestas integradas, ¿sí? Y en este tipo de respuestas integradas o de funciones integradas, nosotros lo que observamos es que el animal ingiere macromoléculas y gracias al proceso de digestión partimos de una molécula de gran tamaño y la transformamos en una molécula de pequeño tamaño. Esto que termina generando que el proceso de absorción, es decir, el acto de atravesar la barrera epitelial, sea más sencillo porque estamos hablando de una molécula de menor tamaño. Obviamente, y dependiendo de la molécula la cual estemos hablando, a nivel epitelial van a estar expresados una serie de transportadores que van a facilitar el proceso de transporte desde
la luz del tracto digestivo hacia el medio interno. Entonces, una vez presentados los procesos y propiedades que tiene el sistema digestivo, siempre nosotros vamos a hablar de la regulación de los distintos sistemas. Y el sistema digestivo no sería la excepción. Es por ello que la regulación de las funciones digestivas están centradas en dos tipos de regulaciones, ¿sí? Regulaciones intrínsecas propias del sistema y regulaciones extrínsecas que son ajenas o están a distancia, ¿sí?, del sistema digestivo. Cuando hablamos del sistema digestivo con respecto a su regulación intrínseca, con respecto a la porción nerviosa que se va a hacer cargo de la regulación, tenemos que hablar del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es una red de neuronas que se encuentran a nivel y a lo largo de todo el tubo digestivo, que es una población de neuronas muy elevada, es decir, hay una gran población neuronal, casi al nivel, podríamos decir, del sistema nervioso central o periférico, y que van a ser las encargadas de modular la respuesta motriz y secretora de forma local, ¿sí? Y más allá de eso, que lo vamos a ver en el componente extrínseco, lo que se genera en el sistema nervioso entérico son patrones mótiles, pero estos no tendrían cierta regularidad o no serían lo más eficientes que podemos llegar a encontrar a nivel entérico. Por eso tienen que estar regulados principalmente por el sistema nervioso autónomo. Es decir, que el sistema nervioso entérico va a ser una región o van a ser eh, estructuras de relevo con respecto a lo que sería toda la estructura del sistema nervioso autónomo. Luego, desde el punto de vista intrínseco, ya hablando de lo que sería la parte humoral, vamos a hablar de lo que habíamos introducido como enterohormonas, que es una gran familia de sustancias, de mediadores que se van a estar liberando en la región. Y vamos a tener, por ejemplo, a la secretina, a la gastrina, a la colecistoquinina, al péptido inhibidor gástrico y a la motilina. Obviamente vamos a ir hablando de ellos a lo largo de la mención de distintas funciones que va a llevar a cabo el sistema digestivo. Y el sistema extrínseco habla de una regulación un poco más generalizada en relación a respuestas integradas que monta el organismo ante situaciones específicas. Y obviamente el tracto digestivo, al formar parte de estos organismos, forma parte de estas respuestas que son así como eh, bien expansivas y diseminadas a lo largo de todo el organismo. Tal es el caso de la acción del sistema nervioso autónomo a través de sus representantes, como sería el nervio vago representando al parasimpático, y los nervios espláncnicos que representan al sistema simpático. Obviamente, el sistema nervioso autónomo lo que hace es modular, ¿sí?, las respuestas en base a qué está sucediendo en el organismo en general, ¿sí? Y el sistema humoral, a través de la acción de distintas hormonas, ¿sí?, lo que hace es, ante determinadas situaciones, ¿sí?, generar respuestas ligadas a procesos de motilidad, por un lado, y por otro lado de la secreción de distintas glándulas digestivas, ¿sí? Entonces, el sistema digestivo no está exento de respuestas generalizadas dadas por los sistemas nerviosos
y el sistema endocrino. Ya hablando de cuestiones específicas como son los movimientos, habíamos adelantado que tenemos de dos tipos. Los movimientos de mezcla, que obviamente están dados por contracciones no coordinadas, ¿sí? Son contracciones desorganizadas, anárquicas, que tienen la finalidad de obviamente facilitar el contacto entre, ¿sí? El alimento y las distintas secreciones digestivas. Obviamente todo esto está dado por la contracción de la musculatura lisa. Y los movimientos de traslación, donde los movimientos de traslación ya hablamos de respuestas coordinadas, porque el alimento va a ir hacia un lugar específico del tubo digestivo y esa coordinación está dado el juego de fibras de musculatura lisa con distinta disposición. Obviamente estos movimientos de traslación son los que ustedes conocen como movimientos peristálticos, ¿sí? Y los menos comunes serían los antiperistálticos, que obviamente tienen una dirección contraria. A modo de recordatorio de cómo se organiza histológicamente las vísceras, los órganos huecos del sistema digestivo, vamos a ver que en la porción más externa vamos a tener la serosa, luego en la parte interna vamos a tener la mucosa y la submucosa. Dentro de lo que sería la mucosa vamos a tener una porción muscular que estaría dado por el músculo de la mucosa, y a nivel de la submucosa vamos a tener músculos circulares, ¿sí? Y músculos longitudinales, ¿sí? Obviamente los músculos circulares tienen una disposición en forma de anillo y los longitudinales corren en paralelo a lo que sería la disposición de la víscera. Obviamente estos músculos entre sí tienen una disposición transversal, ¿sí? Y desde el punto de vista nervioso, acá también podemos observar, por ejemplo, el plexo nervioso de Meissner, que va a estar regulando, ¿sí? La actividad correspondiente a todo lo que tiene que ver con los movimientos de estos músculos. Entonces, cuando pensamos o hablamos de movimientos de segmentación o mezcla, vamos a tener movimientos que pueden estar espaciados regularmente, otros que estén así aislados y otros que estén espaciados irregularmente, ¿sí? Generalmente lo que más abunda son los que están espaciados irregularmente, porque son los que favorecen la mezcla, ¿sí? de los productos que se encuentran a nivel de la luz del tubo digestivo. Y los peristálticos, ¿sí? Van a tener hacia oral la contracción muscular y hacia aboral la relajación muscular, ¿sí? Esto lo que va a generar es que el bolo se traslade de una región de mayor presión a una región de menor presión, ¿sí? De mayor presión a menor presión, que es lo que vemos aquí. Aquí estaba la zona de mayor presión y aquí la de menor presión, entonces el bolo se desplaza, en este caso, hacia aboral. El sistema digestivo, como vamos a ver, está surcado por varios reflejos. Uno de ellos es el reflejo de la deglución. El reflejo de la deglución, como vemos aquí, no es más que el pasaje a través de la faringe del bolo alimenticio que proviene de la parte más rostral de la cavidad oral. Y la finalidad que tiene es que dicho bolo alimenticio termine a nivel del esófago para que pueda llegar
a nivel estomacal. Entonces, cuando el bolo alimenticio entra en contacto con el paladar blando, la región más caudal de la cavidad oral, vamos a ver que hay una serie de nervios involucrados, como puede ser el nervio trigémino, que va a estar sensando la llegada, ¿sí?, de la información procedente desde un punto de vista mecánico desde la parte caudal de la cavidad oral, y envía la señal para que el nervio glosofaringio y el vago trabajen en el aumento de la contractibilidad de los músculos de la faringe y del esófago, ¿sí? Obviamente todo este reflejo está muy coordinado con el sistema respiratorio porque la glotis, la epiglotis, tiene que estar cerrada para evitar el ingreso del alimento hacia el tracto respiratorio. Entonces hablamos que los estímulos se sensan a nivel de la porción más caudal de la cavidad oral. La vía aferente está dada por el nervio trigémino. A nivel del bulbo encontramos el centro integrador de la deglución. Y como vías eferentes vamos a tener al nervio glosofaringio y al vago, con las respuestas efectoras que son las de aumentar la contractibilidad de los músculos de la faringe y del esófago. Cuando hablamos del esófago, obviamente hay diferencias entre las distintas especies con respecto a qué porcentajes de fibra de músculo liso y de músculo esquelético contienen. ¿Sí? Eso varía bastante entre las distintas especies. Entonces, cuando hablamos de las porciones en las cuales podemos dividir a este túbulo que conecta el estómago con la faringe, vamos a hablar que en la porción más craneal vamos a tener el esfínter esofágico superior, que es un esfínter anatómico, luego viene el cuerpo esofágico y por último tenemos el esfínter esofágico inferior, que lo denominamos un esfínter fisiológico, porque no hay fibras circulares como tal, como las que encontramos en un esfínter, sino que esta zona es una zona de alta presión que hace las veces de esfínter. Por eso hablamos de un esfínter fisiológico. El esfínter esofágico superior está formado por músculo estriado, ¿sí? Tiene una actividad basal, es decir, que mantiene cierto tono a lo largo del tiempo, y es una zona de alta presión, ¿sí? De entre 40 y 80 milímetros de mercurio, donde esta zona de alta presión está motorizada por la activación de los nervios glosofaringios y vagos, como vimos previamente en el desarrollo del reflejo. El cuerpo esofágico al principio está conformado por músculo estriado y hacia los 2/3 finales por músculo liso. Acá lo que van a predominar son los movimientos peristálticos, es decir, el patrón de movimientos que vamos a encontrar principalmente son movimientos que van desde oral hacia aboral. Y vamos a tener ondas primarias, ¿sí? Que estas ondas primarias son contracciones leves que tienen la finalidad de mover alimentos principalmente en baja proporción. Y luego vienen ondas secundarias que cuando las ondas primarias no logran mover el alimento, son las ondas secundarias, las que son más potentes, las que generan el movimiento del alimento hacia el estómago. Y las ondas terciarias son ondas que se pueden llegar a encontrar en animales en crecimiento, por un lado, y por otro lado serían ondas que se desarrollan cuando hay algún tipo de obstrucción, es decir, cuando las ondas secundarias no alcanzan
para mover el alimento, se suelen activar estas ondas terciarias. Entonces, como habíamos dicho, el alimento, cuando hablamos de movimientos peristálticos, se mueve de una región de mayor presión a una zona de menor presión. Generalmente la zona de mayor presión está dado por la contracción del músculo circular y la zona de menor presión está dado por la relajación del músculo circular y la contracción del músculo longitudinal. Esto lo que genera es que el bolo se mueva desde oral hacia aboral. Y en el esfínter esofágico inferior, donde ya estamos hablando de la porción del esófago que entra en contacto con la anatomía del estómago, recalcamos que es un esfínter fisiológico de alta presión, entre 15 y 35 milímetros de mercurio, que obviamente para evitar el reflujo desde el estómago tiene que ser una presión mayor a la que encontramos a nivel estomacal. Y esta zona se va a ver generada por la liberación de sustancias biorelajantes como son el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Una vez que abandonamos el esófago y nos metemos de lleno en lo que sería la motilidad gastrointestinal, tenemos que hablar de lo que se denomina ritmo eléctrico básico. Ritmo eléctrico básico, que es una serie de ondas generadas por células marcapasos, como la que vemos aquí, que estas células marcapasos obviamente forman parte del sistema nervioso entérico y comienzan a funcionar desde el primer tercio del estómago hacia las partes más caudales del tracto. Lo que generan estas ondas lentas, también se pueden denominar, ¿sí? Es un potencial de membrana en reposo ondulante del músculo liso gastrointestinal. En algunos libros hablan que estas ondas lentas pueden llegar a generar algo de actividad mecánica y sería ese estado de semitono que tienen todas las vísceras del tracto. Es decir, que ese estado de esa cierta tonicidad que tienen las vísceras estarían generados por la actividad de estas ondas lentas. Pero cuando hablamos de patrones ya motrices más potentes, se tienen que generar despolarizaciones y esas despolarizaciones en estos gráficos las vemos en formas de espiga. Obviamente la despolarización de una célula muscular lisa del tracto gastrointestinal está dado por la distensión generada por la llegada del alimento a esa zona, por la acetilcolina, y como la acetilcolina es el neurotransmisor del parasimpático, obviamente por este componente del sistema nervioso autónomo. El sistema simpático lo que genera es la hiperpolarización del músculo del tracto gastrointestinal, generando la relajación. Entonces, como estamos hablando del estómago, lo que vamos a ver es que el estómago tiene, ¿sí?, ciertas características motrices. Por ejemplo, en primer lugar, una fase de propulsión. Cuando hablamos de propulsión, es mover el alimento desde la zona más craneal del estómago hacia la porción más caudal. Luego hay una fase de vaciamiento, generalmente dado por las partículas de menor tamaño, y mezcla. Y luego tenemos una fase de retropropulsión y triturado, ¿sí? Cuando se generan contracciones a nivel antral, acá lo que vamos a ver es un efecto de presión, de triturado del alimento, ya que se estaría generando una zona de alta presión. Y el alimento vuelve, ¿sí?, hacia la región fúndica. Y como habíamos mencionado previamente,
todos los procesos van a estar cruzados por la actividad regulatoria tanto del tracto como del organismo en general. Y la regulación de la evacuación gástrica va a estar dado por el volumen, ¿sí?, de ese estómago a través de la ingesta del alimento y por la gastrina, que va a aumentar la actividad motriz. La regulación de la evacuación gástrica también va a estar muy relacionada con lo que esté sucediendo a nivel intestinal, porque distintos sucesos que le estén aconteciendo al duodeno van a inhibir la evacuación gástrica, como por ejemplo la distensión del duodeno, la irritación de la mucosa duodenal, la acidez del quimo duodenal, la osmolaridad del quimo y producto de degradación de las proteínas y las grasas. O sea, básicamente todos estos indicadores son indicadores de que a nivel duodenal hay contenido estomacal y que ese duodeno tiene que comenzar a trabajar sobre ese material que vino del estómago y frenar la evacuación gástrica para que no se genere una sobredistensión y algún tipo de evento patológico no requerido en este tipo de circunstancias. Entonces, la regulación de la evacuación gástrica, mencionamos que estaba relacionada de forma directa con los eventos a nivel duodenal y por ende van a estar regulados por reflejos enterogástricos, es decir, reflejos entre el intestino que se van a estar desencadenando a nivel intestinal, pero que van a actuar a nivel gástrico. Obviamente todo sensado de forma bien específica por el sistema nervioso entérico y modulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Si tenemos que hablar de aspectos humorales, ya que en la diapositiva anterior hablamos de cuestiones más relacionadas con el sistema nervioso, lo que vamos a ver es que las principales enterohormonas que van a regular la evacuación, inhibiendo la evacuación principalmente, van a ser la colecistoquinina y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, o antiguamente llamado péptido inhibidor gástrico. Y antes de seguir avanzando a lo largo del tracto digestivo, tenemos que hablar de un reflejo que involucra más porciones del tracto si lo comparamos con el reflejo de la deglución, porque tenemos que el vómito puede llegar a hacer o tener contenido hasta de las primeras porciones del intestino delgado. Entonces, involucra una mayor cantidad de órganos, es decir, que es un reflejo, perdón, mucho más complejo, y que es un reflejo que tiene fases. La primera fase es una fase prodrómica, preparatoria, que es lo que se denomina la náusea, ¿sí?, donde el animal tiene temblores, aumenta la secreción salival, es decir, el tialismo. Una segunda fase que ya es más activa, que son las arcadas, donde hay actividad muscular, tanto abdominal como diafragmática. Y ya la tercera fase es el vómito en sí, que es la expulsión activa, y obviamente desde aboral hacia oral, del contenido gástrico o duodenal. Este reflejo es muy complejo e intervienen distintas regiones del organismo. Y más allá de eso, de la complejidad, o mejor dicho, una de las causas de la complejidad del vómito es que tiene múltiples, ¿sí?, múltiples estímulos, ¿sí? Entonces nosotros lo que vemos es que los estímulos que llegan al centro del vómito a nivel vulvar pueden provenir desde
lo que sería la región ocular, es decir, en el laberinto, donde encontramos la endolinfa a nivel del oído interno, donde muchos movimientos o vértigo que puede sufrir el animal van a generar un estímulo cerebelar y el cerebelo enviar información hacia el centro del vómito para desencadenar el reflejo, ¿sí? Esto lo que se denomina este tipo de emesis. Cuando hablamos de emesis estamos hablando del vómito, es lo que se denomina la cinetosis, el vómito inducido por el movimiento del animal, ¿sí? Ustedes tendrán algún conocido, ustedes mismos, que cuando viajan en auto, en avión o en barco se marean y obviamente eso induce el vómito. Bueno, este tipo de respuestas, o mejor dicho, estímulos, son los que generan la cinetosis. Por otro lado, tenemos efectos más relacionados con procesos corticales y el sistema límbico, donde el dolor, la visión de otro animal por ahí vomitando, o un efecto anticipatorio de algo que le puede llegar a caer mal, puede inducir el vómito, ¿sí? Todas estas respuestas por ahí son más específicas de los seres humanos, pero algunas pueden llegar a encontrarse en los animales que estudiamos. Y luego vienen las respuestas más clásicas dadas por la estimulación faríngea, por un efecto mecánico, un efecto químico por la irritación, que también puede llegar a suceder con la distensión o la irritación de la mucosa gástrica. Esto genera la activación vagal en el caso de la estimulación gástrica o glosofaringea en el caso de la estimulación faríngea, y esto desencadenar, ¿sí? O activar el centro del vómito. Otros estímulos pueden estar dados a través de esto que se denomina zona emetógena de quimiorreceptores en el área postrema, o como se lo conoce como zona quimiorreceptora gatillo. Es una zona que encontramos a nivel del sistema nervioso central que tiene cierta labilidad o porosidad en la barrera hematoencefálica para poder censar distintas sustancias, muchas de ellas en algunos casos tóxicas, para inducir el vómito y obviamente tratar de eliminar lo más rápido posible esas sustancias, ¿sí? También, por ejemplo, algunas hormonas, en el caso de las mujeres, cuando quedan embarazadas, pueden activar esta zona quimioreceptora gatillo, como es el caso de la gonadotrofina coriónica humana, o HCG, que es la hormona que, por ejemplo, detectan los test de embarazo. Y algo que desde el punto de vista clínico debemos diferenciar es la regurgitación del vómito. Nosotros cuando hablamos del vómito veíamos que había contracciones abdominales, que había un efecto preparatorio que era la náusea y generalmente el vómito se da inmediatamente de ingerir el alimento o varias horas después, y el contenido que se expulsa, como viene del estómago y del duodeno, generalmente está como tiene un efecto de predigestión, Y obviamente cuando el animal está comiendo, consumiendo el alimento, no habría dolor. En cambio, la regurgitación es un fenómeno principalmente pasivo. No hay contracciones abdominales, no hay un efecto preparatorio. El alimento se elimina principalmente varias horas después de la ingesta y el alimento no está digerido, ¿sí? Y en algunos casos puede llegar a haber dolor a la deglución. Esto, ¿por qué es importante diferenciarlo? Porque cuando un propietario lleva una mascota para la atención clínica, tenemos que tener presente que no sabe esta diferencia entre vómito y regurgitación. Para el
el tenedor del animal, todos son vómitos. Pero ante distintos procesos patológicos como en esofagitis o la existencia de un cuerpo extraño a nivel del esófago, pueden darse casos de regurgitación o como en la patología que se denomina miastenia gravis, y el alimento queda acumulado por horas a nivel del esófago y en determinado momento el animal lo elimina prácticamente por una cuestión pasiva de gravedad. Entonces es importante esta diferencia entre regurgitación y vómito para tratar de dirigir las preguntas en la clínica veterinaria para tratar de diferenciar estos procesos que obviamente van a tener un tratamiento totalmente distinto. Abandonamos el estómago y ya nos metemos de lleno en la motilidad del intestino delgado. Que la motilidad del intestino delgado lo podemos diferenciar en la motilidad durante el proceso digestivo y entre los procesos digestivos, como ese serían los periodos interdigestivos. Y acá lo que vamos a tener es la presencia de lo que se denomina complejo motor migrante, que es un complejo de actividad eléctrica acoplada con actividad motora, que se lleva a cabo gracias a múltiples marcapasos que se encuentran a lo largo del tubo digestivo y que este complejo va a tener tres fases, donde la fase 3 es la fase de mayor actividad motriz. La 1 hay ausencia de actividad motriz y en la 2 habría algo de actividad motora. La fase 3, que es la fase más importante, la que tiene más impacto desde la magnitud de las contracciones, impide el hiperdesarrollo bacteriano, por un lado, ¿sí? Pues las bacterias como que van colonizando Asia, craneal el tracto y muchas veces hay zonas que no queremos un sobrecrecimiento bacteriano, y también eliminar eh, distintos productos de desecho que hayan quedado de el proceso digestivo anterior, ¿sí? La motilidad durante el periodo digestivo, bueno, obviamente el ritmo eléctrico básico es como que siempre está. Vemos ondas motoras con mayor intensidad, ¿sí? Y la frecuencia es variable dependiendo de el volumen del alimento y dónde se encuentre el alimento. Y hay alternación entre movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Entonces, acá lo que vemos serían movimientos durante los periodos interdigestivos o de ayuno versus los movimientos que vemos en la alimentación. En la primera porción del gráfico vamos a ver lo que sería el ayuno y en la posterior lo que sería la digestión. Entonces acá lo que vemos son distintas secciones del tracto digestivo, es decir, intestinal, en este caso estamos hablando a nivel yeyunal, donde vemos durante los periodos de ayuno, así como muy concentrados, periodos de actividad motora. Esto es lo que se denomina o sería la fase 3 del complejo motor migrante, donde tenemos como movimientos de barrida para evitar el crecimiento bacteriano o el sobrecrecimiento bacteriano y eliminar cualquier desecho que haya quedado en el tubo. Mientras que cuando hablamos de la digestión o del proceso digestivo, vemos que la actividad motora es constante porque se están llevando a cabo movimientos tanto de mezcla como de propulsión. Entonces, el periodo de ayuno, momentos muy concentrados de actividad motora, por un lado, y por el otro lado, cuando hablamos del periodo digestivo, un periodo bien lleno de actividad gracias a los movimientos de mezcla y a los movimientos peristálticos que se pueden llegar a dar en esos momentos.
La regulación de la musculatura intestinal es particular. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre distintos mediadores que van a estar regulados por la llegada de material en digestión hacia esa zona en particular del tubo digestivo. Entonces, cuando llega, ¿sí?, material a una parte específica del intestino, vamos a ver que se produce un estiramiento, y el estiramiento lo que hace es estimular la liberación de somatostatina. La somatostatina inhibe a los péptidos opioides y a las encefalinas, y al estar inhibidos, inhiben, o mejor dicho, no se estaría dando la inhibición sobre el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Esto lo que genera es que si yo inhibo al inhibidor, voy a tener péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico, que son sustancias miorelajantes, ¿sí? Y a su vez, si inhibo a los péptidos opioides y a las encefalinas, dejo de inhibir a este neurotransmisor inhibitorio que es el GABA, y el GABA refuerza la acción inhibitoria sobre los péptidos opioides y las encefalinas, con lo cual siguen estando inhibidos, y al estar inhibidos no inhiben al péptido intestinal vasoactivo el óxido nítrico, y se produce la relajación de la musculatura intestinal para que el alimento pueda progresar hacia la parte más caudal. La motilidad del intestino grueso en parte se parece a la motilidad del intestino delgado porque tenemos movimientos peristálticos, pero son más lentos, ¿sí? Más lentos, y también tenemos movimientos antiperistálticos, ¿sí?, que van a favorecer en parte la formación de las heces, de la materia fecal. Y hacia la parte más caudal del intestino grueso vamos a tener los movimientos en masa que se van a acoplar al reflejo de la defecación. Cuando nosotros particionamos al intestino grueso, en el ciego y en el colon ascendente vamos a tener movimientos peristálticos y antiperistálticos. En el colon transverso y en la porción descendente vamos a tener movimientos de mezclas o austras, donde de a poco van tomando forma la materia fecal. Y en el colon distal, como habíamos mencionado en relación al recto, vamos a tener los movimientos en masa. Son movimientos muy potentes, peristálticos, que van desde oral hacia aboral. Y por último, lo que vamos a tener es el reflejo de la defecación, donde vamos a tener la última porción del intestino grueso, representado por el colon sigmoide o el descendente y el recto, y estructuras esfintéricas como es el esfínter anal interno y el externo. Desde un punto de vista nervioso, vamos a ver que vamos a tener tres porciones nerviosas representadas por nervios somatomotores, como va a ser el pudendo, que va a inervar el esfínter anal externo, componentes parasimpáticos generados por, o representados, mejor dicho, por los nervios pélvicos, y acá no estaría el sistema nervioso simpático, ya que las fibras en color verde son fibras aferentes, es decir, sensitivas, pero el sistema nervioso simpático va a estar representado por los nervios hipogástricos. Obviamente el nervio pudendo va a estar inervando la parte, como habíamos dicho, el esfínter anal externo, y el sistema nervioso autónomo va a estar regulando el esfínter anal interno y la contractibilidad del colon. Entonces, acá lo que vemos es
la actividad motora que se mide a nivel del recto, donde en el recto vamos a tener primero un aumento de la presión dado por el contenido que envía el colon hacia esa región que va a desencadenar el reflejo, y luego vamos a tener un aumento de la presión dado por el aumento de la contractibilidad de la musculatura rectal, ¿sí? Esto sería con respecto a la musculatura del recto. Ahora, cuando hablamos de los esfínteres, ¿sí? El esfínter anal interno, que es el que está mediado por el sistema nervioso autónomo, cuando se desencadena el reflejo, disminuye su presión, es decir, se relaja, y luego, a medida que se va eliminando todo el contenido fecal, va volviendo nuevamente a sus valores de tonicidad para mantener cerrado ese esfínter. Y por último, al esfínter anal externo, al principio, cuando se desencadena el reflejo, ¿sí? Aumenta la presión por una cuestión de que está regulado por la voluntad. En el caso de que el animal decida defecar, la presión, ¿sí? Va a disminuir luego hasta que se elimine todo el material. Es decir, que al principio aumenta la contracción cuando llega o contacta la materia fecal contra el esfínter, y en el caso de querer defecar, luego este esfínter se va a relajar. Hasta aquí hemos llegado con todo lo que tiene que ver con la motilidad del tracto digestivo, y próximamente vamos a seguir, a continuar con todo lo que corresponde a las secreciones del tracto digestivo.